Esposa infiel en el balcón. ¿Vecino seductor o maniático? Oye, gente, escuchen esto. Nunca pensé que mi vida se convertiría en una de esas historias locas que lees en Reddit, pero aquí estoy, compartiendo algo que todavía me quita el sueño. Mi nombre es Javier, vivo en un pequeño apartamento en Madrid, y hace unos meses descubrí algo que cambió todo. Mi esposa, Ana, y yo llevábamos 10 años casados, una relación que siempre creí sólida. Pero entonces noté algo extraño. El vecino de enfrente, un tipo llamado Carlos, siempre estaba en su balcón, mirando hacia nuestra ventana. Al principio, pensé que era coincidencia. Carlos era un tipo solitario, de unos 35 años, con esa mirada inquietante que te hace sentir observado. Vivía solo, y su balcón estaba justo frente al nuestro. Cada vez que salía al mío a tomar aire o a regar las plantas, lo veía allí, apoyado en la baranda, con una taza de café en la mano, pero sus ojos siempre estaban fijos en nuestro apartamento. Qué raro, pensé, pero no le di demasiada importancia. Hasta que empecé a notar cosas. Una noche, estaba trabajando tarde en mi escritorio, que da al balcón. Miré por casualidad y lo vi otra vez. Pero esta vez, Ana estaba fuera, en nuestro balcón, con una copa de vino, mirando las estrellas. Y él no apartaba la mirada de ella. No era solo curiosidad, había algo en su expresión, como si estuviera planeando algo. Sentí un nudo en el estómago, pero cuando se lo mencioné a Ana, ella se rió. Estás paranoico, Javier. Seguro que solo es un tipo aburrido sin nada mejor que hacer. Pero las cosas no pararon ahí. Una semana después, encontré un mensaje en el teléfono de Ana. No es que revisara sus cosas, juro que no. Pero el teléfono estaba en la mesa de la cocina, vibró, y vi el nombre, C. El mensaje decía, no puedo dejar de pensar en esa noche. ¿Cuándo podremos repetirla? Mi corazón se detuvo. ¿Qué noche? ¿Repetirla? Ana nunca mencionó ninguna noche con nadie, y mucho menos con un tipo cuyo nombre empezaba con C. Empecé a conectar los puntos. Carlos. El balcón. Las miradas. Podría ser que mi esposa y mi vecino, no, imposible, ¿verdad? Pero la duda me carcomía. Decidí espiar. Sí, lo sé, suena mal, pero tenía que saber la verdad. Una noche, cuando Ana dijo que iba a salir a tomar algo con las chicas, seguí su coche. No fue a ningún bar. Fue directo al edificio de enfrente. Al edificio de Carlos. Estacioné mi coche a unas calles de distancia y caminé de vuelta, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Subí por las escaleras de emergencia hasta el segundo piso, donde estaba el balcón de Carlos. Las cortinas estaban medio corridas, y lo que vi me dejó helado. Ana y Carlos estaban juntos, riendo, demasiado cerca. No vi detalles, pero no hacía falta. La traición estaba clara. Pero aquí es donde la historia se pone realmente loca. Mientras los observaba, algo en el balcón de Carlos llamó mi atención, una cámara vieja, apuntando directamente hacia nuestro apartamento. No era solo un vecino entrometido. Estaba grabando todo. ¿Por qué? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿hasta dónde había llegado esto? Corrí de vuelta a casa, con 1000 preguntas en la cabeza. Cuando Ana regresó, fingí que no pasaba nada, pero por dentro estaba roto. Esto es solo el comienzo, amigos. Si creen que esto es intenso, esperen a la próxima parte. Porque lo que descubrí después, no tienen idea. Después de esa noche, no pude dormir. La imagen de Ana y Carlos juntos en su balcón me perseguía como una pesadilla que no se acababa. Pero lo que más me inquietaba era esa cámara en el balcón de Carlos. ¿Qué estaba grabando? ¿Por qué nos espiaba? Decidí que tenía que investigarlo, aunque eso significara cruzar líneas que nunca pensé que cruzaría. Al día siguiente, esperé hasta que Ana salió a hacer la compra. Sabía que Carlos solía salir por las mañanas a comprar el periódico en el kiosco de la esquina, así que aproveché el momento. Subí al edificio de enfrente con el corazón en la garganta. La puerta de su apartamento estaba cerrada, pero la ventana del balcón estaba ligeramente abierta. No estaba orgulloso de lo que iba a hacer,
Pero la traición de Ana y las intenciones de Carlos me habían llevado al límite. Forcé la ventana justo lo suficiente para colarme. El interior del apartamento de Carlos era como entrar en la mente de un obsesivo. Las paredes estaban cubiertas de fotos impresas, imágenes de nuestro balcón, de Ana saliendo al trabajo, incluso de mí mismo regando las plantas. Pero lo peor estaba en su sala, una mesa llena de discos duros, cables y esa misma cámara que había visto la noche anterior. Junto a ellos, había un cuaderno con anotaciones detalladas. Fechas, horas, observaciones como Ana parece distraída hoy o Javier sospecha algo. Me temblaban las manos mientras conectaba uno de los discos duros a mi portátil. Lo que vi me heló la sangre. Había horas de grabaciones, Ana en nuestro balcón, Ana riendo mientras hablaba por teléfono, incluso momentos en los que yo no estaba en casa. Pero luego vi algo que no esperaba. En una de las grabaciones, Carlos no solo observaba. Había una noche en la que Ana salió al balcón con una botella de vino, y él bajó al nuestro usando una escalera de cuerda que guardaba en su armario. Estuvieron juntos, hablando en voz baja, demasiado cerca. No había audio claro, pero sus gestos, sus miradas, era obvio que había algo más que simples charlas. Sentí náuseas. Pero lo más extraño vino después. En otra carpeta, encontré vídeos antiguos, de hace años, antes incluso de que nosotros nos mudáramos allí. Eran grabaciones de la pareja anterior que vivía en nuestro apartamento. También ellos parecían inquietos, mirando hacia el balcón de Carlos, como si sintieran que los observaban. De repente, oí un ruido fuera. El pomo de la puerta giró. Salté detrás del sofá, rezando para que no me descubrieran. Era Carlos, de vuelta antes de lo esperado. Lo oí murmurar algo para sí mismo mientras dejaba las llaves en la mesa. Pronto lo sabrán todo, dijo en voz baja, como si hablara con alguien que no estaba allí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que me escucharía. Esperé hasta que salió al balcón a fumar y me escabullí por la ventana. Corrí de vuelta a mi apartamento, con el disco duro escondido bajo la chaqueta. Cuando llegué, Ana todavía no había vuelto. Revisé el contenido del disco en mi habitación, con las manos sudadas. Había más, mensajes entre Ana y Carlos, planes para encontrarse, incluso una carta que él le había escrito, jurándole que la protegería de mí. Pero lo que más me asustó fue una nota final en el cuaderno de Carlos, la puerta del sótano. Ella lo sabe. Pronto estarán listos. ¿La puerta del sótano? No tenía idea de qué hablaba, pero nuestro edificio no tenía sótano. O al menos, eso creía. Esa noche, enfrenté a Ana. Le mostré las grabaciones, los mensajes. Ella palideció, intentó negarlo al principio, pero finalmente se derrumbó. Lo siento, Javier, sollozó. No quería que pasara, pero él me convenció de que tú no me entendías. Dijo que sabía cosas, secretos sobre este lugar. Mi mente daba vueltas. ¿Secretos? ¿Qué secretos? Y entonces lo entendí, Carlos no solo quería a mi esposa. Había algo más, algo oscuro, algo que involucraba nuestro apartamento, nuestro edificio, y tal vez incluso a nosotros. Esto no ha terminado, amigos. En la próxima parte, descubrirán qué escondía ese supuesto sótano y por qué Carlos estaba tan obsesionado. No se lo pierdan. Eso es todo por ahora. Si quieres, te envío la tercera parte cuando estés listo. ¿Qué te parece? Después de la confesión de Ana, mi mundo se desmoronó. No solo por su traición con Carlos, sino por lo que implicaba. Ese tipo no era solo un vecino entrometido o un amante oportunista. Había algo más, algo que iba más allá de una simple infidelidad. ¿Qué secretos? ¿De qué estás hablando?, le grité, mientras ella sollozaba en el sofá, con el rostro enterrado en las manos. Él me dijo que nuestro edificio guarda algo, murmuró finalmente. Un día, cuando salí al balcón, me preguntó si alguna vez había oído ruidos extraños por la noche, como pasos bajo el suelo. Al principio pensé que estaba loco, pero luego, empecé a notarlo. A veces, cuando estás dormido, oigo como si alguien arrastrara algo pesado debajo de nosotros. Mi mente dio un vuelco. Nunca había prestado atención a esos ruidos, pensando que eran tuberías viejas o el vecino de abajo moviendo muebles. Pero ahora,
Con lo que había visto en el apartamento de Carlos, todo cobraba sentido. Esa nota en su cuaderno sobre la puerta del sótano. ¿Y si realmente existía un sótano en nuestro edificio y nadie lo sabía? Decidí investigar. Esa misma noche, mientras Ana dormía, o fingía dormir, bajé al vestíbulo del edificio con una linterna y una barra de hierro que encontré en el garaje. El conserje, un hombre mayor llamado Enrique, siempre había sido amable, pero nunca mencionó nada sobre un sótano. Sin embargo, mientras revisaba el suelo cerca de la escalera, noté una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Estaba sellada con candado, pero las marcas en el metal sugerían que alguien la había abierto recientemente. Mi corazón latía con fuerza mientras forzaba el candado con la barra. Finalmente cedió con un crujido metálico que resonó en el silencio del vestíbulo. Abrí la trampilla y una corriente de aire frío me golpeó la cara, junto con un olor a humedad y algo más, algo podrido. Bajé con cuidado, iluminando el camino con la linterna. Los escalones de madera crujían bajo mis pies, y cada paso parecía más pesado, como si algo me estuviera arrastrando hacia abajo. Al llegar al fondo, encontré una sala amplia, con paredes de piedra cubiertas de moho. En el centro había una mesa antigua, y sobre ella, un mapa del edificio con marcas rojas alrededor de nuestros apartamentos. Pero lo que más me impactó fue un altar improvisado, lleno de velas derretidas, fotos nuestras y un cuchillo manchado de algo oscuro. No quería pensar en qué podía ser esa mancha. Entonces oí un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo sombras que parecían moverse solas. Mi linterna parpadeó, y por un segundo, juré que vi una figura al final del pasillo, alta y delgada, observándome en silencio. Corrí hacia las escaleras, pero antes de subir, vi algo escrito en la pared con tiza: ellos ven todo. ¿Él los guía? Subí de nuevo al vestíbulo, temblando, y cerré la trampilla. No le dije nada a Ana esa noche. No sabía si podía confiar en ella, no después de lo que había visto. Pero sabía una cosa: Carlos no solo nos espiaba por obsesión con Ana. Había algo más, algo relacionado con ese sótano y con ellos que mencionaba la nota. Al día siguiente, decidí confrontar a Carlos. Lo esperé en la entrada de su edificio, con el disco duro y las fotos que había encontrado. Cuando lo vi salir, lo agarré del brazo. «Sé lo que estás haciendo», le dije, tratando de mantener la calma. «El sótano, las grabaciones, todo». «¿Qué quieres de nosotros?». Carlos me miró con una sonrisa fría, casi inhumana. «No quieres saberlo, Javier», respondió. «Pero ya es demasiado tarde. Ella ya forma parte de esto». «¿Y tú también?». Antes de que pudiera responder, se soltó y desapareció en la multitud. Esa noche, los ruidos bajo el suelo fueron más fuertes que nunca. Y por primera vez, oí una voz susurrante, como si viniera de las paredes mismas. «Pronto», decía. «¿Pronto?». Amigos, esto se está poniendo más oscuro de lo que imaginé. En la próxima parte, descubrirán qué es lo que Carlos planea y cómo Ana está involucrada en todo esto. No se lo pierdan. Eso es todo por ahora. Si quieres, te envío la cuarta parte cuando estés listo. ¿Qué te parece? Después de mi encuentro con Carlos y lo que vi en el sótano, mi paranoia alcanzó un nuevo nivel. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Ana, cuya traición ahora parecía solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. Esa voz que oí, esos susurros en las paredes, me hacían cuestionar mi propia cordura. Pero sabía que tenía que seguir investigando, no solo por mí, sino para entender qué demonios estaba pasando. Esa noche, decidí revisar nuevamente el disco duro que había robado del apartamento de Carlos. Había una carpeta que no había abierto antes, etiquetada simplemente como Orígenes. Cuando la abrí, encontré documentos escaneados, recortes de periódicos antiguos y fotos en blanco y negro de nuestro edificio, datadas de los años 50. Los titulares eran inquietantes: desapariciones misteriosas en el barrio, vecinos afirman oír voces en la noche. Uno de los artículos mencionaba a un hombre que vivía en el mismo apartamento que ahora ocupaba Carlos. Un tipo llamado Ernesto, acusado de sectarismo y desapariciones locales antes de desaparecer él mismo. Mi piel se erizó. ¿Era Carlos un descendiente de ese hombre? ¿O estaba siguiendo algún tipo de ritual macabro?
En los documentos, también encontré planos detallados del edificio, y allí estaba, una marca en el sótano, con una nota garabateada que decía la entrada al otro lado. No tenía idea de qué significaba, pero estaba claro que Carlos, y tal vez otros antes que él, creían que nuestro edificio era más que un simple lugar para vivir. Decidí hablar con el conserje, Enrique, a la mañana siguiente. Lo encontré en la sala de calderas, fumando un cigarrillo con cara de preocupación. Cuando le mencioné el sótano, su expresión cambió. «No deberías meterte ahí abajo, Javier», murmuró, apagando el cigarrillo con el tacón. Hace años, antes de que yo trabajara aquí, corría el rumor de que el dueño original del edificio era extraño. Decían que hacía rituales, que invitaba a gente y luego desaparecían. Pero eso son solo leyendas, ¿verdad? No parecía convencido de sus propias palabras. Le pregunté si sabía algo sobre Carlos, y su rostro se endureció. Ese tipo llegó hace unos años, siempre callado, pero hay algo en el que no me gusta. Lo he visto bajar al sótano a veces, cuando cree que nadie lo ve. Mi mente corría a 1000 por hora. Si Enrique sabía algo y no lo decía, tal vez estaba involucrado, o tal vez tenía miedo. Decidí que no podía confiar en nadie más en el edificio. Regresé a mi apartamento y confronté a Ana de nuevo. Esta vez, ella estaba más nerviosa, como si supiera que las cosas se estaban descontrolando. «¿Qué te dijo Carlos exactamente?», le exigí. Ella bajó la mirada, temblando. Dijo que había un poder en este lugar, que podía darnos lo que quisiéramos si hacíamos lo que él pedía. Al principio pensé que estaba loco, pero luego, empezó a mostrarme cosas. Fotos, vídeos, cosas que no entiendo. Me convenció de que tú no eras bueno para mí, que él podía protegerme. ¿Protegerla de qué?, quería gritarle, pero me contuve. En lugar de eso, le pregunté sobre los rituales. Se puso pálida y negó con la cabeza. No eran rituales. Solo, encuentros. Pero una vez, me llevó al sótano y me mostró una puerta al fondo. Dijo que era la entrada a algo grande, algo que cambiaría nuestras vidas. Mi sangre se heló. La puerta al fondo. La misma que yo había visto, con los símbolos grabados. Antes de que pudiera preguntar más, el timbre del apartamento sonó. Era Carlos, parado en el umbral con esa sonrisa escalofriante que ya conocía demasiado bien. «Creo que es hora de que hablemos, Javier», dijo, entrando sin ser invitado. «Hay cosas que necesitas saber, y cosas que no puedes evitar». Ana gritó, pero él la ignoró, dirigiéndose directamente a mí. «No es solo sobre ella», continuó, su voz baja y amenazante. «Es sobre todos nosotros. El edificio, el sótano, las sombras que viven debajo. Ellos te han elegido, Javier. Y no hay vuelta atrás». Antes de que pudiera reaccionar, oí un estruendo proveniente del sótano, como si algo pesado se hubiera movido. Carlos sonrió más ampliamente. «Ya vienen», susurró. «Amigos, esto se está poniendo más intenso de lo que cualquiera podría imaginar. En la próxima parte, descubrirán qué hay detrás de esa puerta y qué quieren ellos. No se lo pierdan». «Eso es todo por ahora. Si quieres, te envío la 5ª parte cuando estés listo. ¿Qué te parece?». Cuando Carlos dijo «ya vienen», sentí que el suelo bajo mis pies temblaba ligeramente, como si el edificio mismo respondiera a sus palabras. Ana estaba paralizada en el sofá, con los ojos llenos de terror, y yo no sabía si debía atacarlo o huir. Pero antes de que pudiera decidir, Carlos se dio la vuelta y salió del apartamento, dejándonos solos con ese eco de sus palabras resonando en mi cabeza. «¿Qué significa eso?», le grité a Ana, pero ella solo sacudía la cabeza, llorando. «No lo sé, Javier, te juro que no lo sé. Al principio pensé que era solo un juego, que estaba obsesionado conmigo, pero ahora creo que está loco. O peor». No había tiempo para más discusiones. El ruido del sótano se hizo más fuerte, un golpeteo rítmico, como si algo, o alguien, estuviera intentando salir. Agarré la barra de hierro que había usado antes y le dije a Ana que se quedara en el apartamento, pero ella insistió en acompañarme. «Si vamos a morir, que sea juntos», murmuró, y aunque todavía la odiaba por lo que había hecho, su miedo parecía genuino. Bajamos al vestíbulo,
y la trampilla al sótano estaba abierta, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. El aire era más frío que nunca, y un olor a tierra húmeda y podredumbre nos envolvió. Con cada paso hacia abajo, los golpeteos se volvían más claros, más insistentes. Al llegar al fondo, vi que la puerta al final del pasillo, la que Ana había mencionado, ahora estaba entreabierta. Un resplandor rojo pálido salía de ella, como si algo al otro lado emitiera luz. «Quédate detrás de mí», le susurré a Ana, aunque mi voz temblaba. Empujé la puerta con la barra, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una cámara circular, con paredes cubiertas de símbolos que parecían antiguos, grabados en la piedra. En el centro había un círculo de velas, todas encendidas, y dentro de él, un pozo profundo del que emanaba ese resplandor rojo. Pero lo más inquietante eran las figuras, sombras oscuras que se movían alrededor del pozo, altas y delgadas, con ojos que brillaban como brasas. Antes de que pudiéramos reaccionar, Carlos apareció detrás de nosotros, con una sonrisa enfermiza. «Bienvenidos al verdadero corazón de este lugar», dijo, levantando las manos como si estuviera en una especie de ceremonia. «No lo entiendes, Javier. No es solo sobre nosotros. Es sobre lo que vive aquí, lo que siempre ha vivido aquí. Ellos nos dieron poder, a cambio de colaboración». «¿Colaboración?», grité. «¿Estás loco? ¿Qué has hecho, Carlos?». Él se rió, un sonido que me heló la sangre. «He abierto la puerta, Javier. Y ahora ellos necesitan más. Ana fue solo el comienzo. Tú eres el siguiente». Antes de que pudiera atacarlo, una de las sombras se lanzó hacia nosotros. Ana gritó, y yo la empujé hacia atrás, pero la sombra me rozó el brazo, y sentí un frío tan intenso que pensé que mi piel se quemaría. Carlos gritó algo en un idioma que no reconocí, y las sombras se retiraron, formando un círculo alrededor del pozo. «Si quieres salvarla», dijo Carlos, señalando a Ana, «tendrás que ofrecer algo a cambio. Ellos siempre exigen un sacrificio». Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Un sacrificio? ¿De qué estaba hablando? Pero antes de que pudiera responder, oí un ruido arriba, en el vestíbulo. Era Enrique, el conserje, con una linterna en la mano y el rostro blanco como el papel. «Salgan de aquí», gritó. «No saben con qué están jugando». Pero era demasiado tarde. El resplandor rojo del pozo se intensificó, y las sombras comenzaron a susurrar, sus voces un coro de lamentos que llenaron la habitación. «Elige», dijeron, y supe que no había escapatoria. Las voces de las sombras resonaban en mi cabeza, un murmullo constante que parecía desgarrar mi cordura. «Elige», repetían, mientras el resplandor rojo del pozo pulsaba como un corazón vivo. Carlos estaba frente a nosotros, con esa sonrisa enfermiza que ahora parecía más una máscara de locura que cualquier otra cosa. Enrique, el conserje, seguía en la entrada del sótano, temblando, pero no se atrevía a acercarse más. «¿Qué quieren decir con elige?», le grité a Carlos, apretando la barra de hierro hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ana estaba detrás de mí, sollozando, pero su llanto era débil, como si ya hubiera aceptado que no había salida. Carlos se acercó al pozo, y las sombras se apartaron para dejarlo pasar, como si fuera uno de ellos. «No es tan complicado, Javier», dijo, con una calma espeluznante. «Ellos viven aquí desde antes de que este edificio existiera. Son antiguos, más antiguos de lo que puedes imaginar. Y necesitan energía, almas, para mantener el equilibrio. La puerta que abrimos, no se puede cerrar sin un precio». Miré a Ana, luego al pozo, y finalmente a Enrique, que parecía a punto de desmayarse. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?», pregunté, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que saliera corriendo. Carlos señaló a Ana. «Ella ya está marcada. La trajeron aquí, la convencieron de unirse a ellos a través de mí. Pero tú eres diferente. Tienes que decidir si la salvas o si te salvas a ti mismo. Si eliges salvarla, tendrás que ofrecer algo a cambio. Si no, ella se queda, y tú sales, pero nunca estarás a salvo». Mi mente daba vueltas. ¿Salvar a Ana? Después de todo lo que había hecho, de su traición, de cómo se había dejado manipular por Carlos, ¿realmente valía la pena? Pero entonces la miré a los ojos, llenos de miedo y arrepentimiento, y supe que, a pesar de todo,
No podía abandonarla. ¿Qué tipo de oferta?, pregunté, mi voz temblorosa. Carlos sonrió, y sacó un cuchillo del bolsillo, el mismo que había visto en el altar del sótano. Sangre, dijo simplemente. La tuya o la de ella. Pero no basta con un corte. Tiene que ser suficiente para sellar el pacto. Antes de que pudiera reaccionar, Enrique gritó desde la entrada, no lo hagas, Javier. Ese loco te está manipulando. Hay más puertas, más lugares como este. No es solo este edificio, es toda la ciudad. Las sombras se giraron hacia Enrique, y una de ellas se lanzó hacia él con una velocidad inhumana. Oí un grito ahogado, y luego silencio. Cuando miré, Enrique había desaparecido, como si las sombras lo hubieran tragado entero. El pánico me consumió, pero sabía que no tenía tiempo. Agarré a Ana del brazo y la empujé hacia la escalera. «Corre», le grité, pero Carlos se interpuso en nuestro camino, con el cuchillo en alto. «No tan rápido», dijo, y las sombras formaron un círculo a nuestro alrededor, atrapándonos. «Si no eliges, ellos elegirán por ti». En ese momento, oí un ruido arriba, en el vestíbulo. Era el sonido de sirenas, voces de policías. Alguien debía haber llamado por los ruidos o por la desaparición de Enrique. Las sombras se agitaron, como si las luces y los sonidos las asustaran, y el resplandor del pozo comenzó a debilitarse. Carlos maldijo en voz baja y se acercó al pozo, murmurando palabras en ese idioma extraño otra vez. Pero antes de que pudiera completar lo que fuera que estaba haciendo, lo empujé con toda la fuerza que me quedaba. Cayó al suelo, y el cuchillo salió volando, aterrizando cerca del pozo. Las sombras rugieron, un sonido que hizo vibrar las paredes, y supe que teníamos segundos para escapar. Agarré a Ana y corrimos hacia las escaleras, pero no antes de que una última sombra me rozara la espalda, susurrando, «Volveremos por ti». Llegamos al vestíbulo justo cuando los policías irrumpían en el edificio, con linternas y armas en mano. Les grité que bajaran al sótano, pero cuando volvieron, minutos después, estaban pálidos y confusos. «No hay nada ahí abajo», dijo uno de ellos. «Solo una habitación vacía con algunas velas». Carlos había desaparecido. El pozo, las sombras, todo se había ido. Pero yo sabía que no era el fin. Algo seguía allí, esperando. Cuando los policías nos sacaron del edificio, todavía temblaba, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Ana estaba a mi lado, en shock, sus ojos vacíos como si parte de ella se hubiera quedado en ese sótano. Los oficiales nos hicieron preguntas, pero ¿qué podíamos decirles? Que nuestro vecino estaba obsesionado con mi esposa, que había abierto una puerta a algo antiguo y maligno. ¿Qué sombras vivientes nos habían perseguido? Nos habrían tomado por locos. Nos llevaron a la comisaría para declarar, pero mientras estábamos allí, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era baja, casi un susurro, y sonaba sospechosamente como la de Carlos. «No puedes escapar, Javier», dijo. «Ellos siempre encuentran una manera. Ana ya es suya, y tú serás el siguiente. El edificio no es el único lugar. Están en todas partes». Cuelgué el teléfono, con el sudor corriéndome por la espalda. Los policías nos dejaron ir esa noche, diciendo que investigarían, pero sabía que nunca encontrarían nada. El sótano estaba vacío cuando bajaron, sin rastro de las sombras, del pozo o de Carlos. Era como si todo hubiera sido un sueño, pero las marcas en mi brazo, donde una de las sombras me había rozado, decían lo contrario. Eran líneas negras, como tatuajes, que ardían cada vez que pensaba en ellas. Regresamos a nuestro apartamento, pero no era el mismo. Los ruidos nocturnos eran más fuertes ahora, los susurros en las paredes más claros. Ana apenas hablaba, pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara ver a Carlos en su balcón. Una noche, la encontré escribiendo en un cuaderno, las mismas palabras una y otra vez: «Ellos vienen. Ellos vienen». Cuando le pregunté qué significaba, rompió a llorar y me suplicó que la ayudara, pero no sabía cómo. Una semana después, desapareció. Simplemente se fue. No había rastro de ella, ni una nota, ni un mensaje. Solo un silencio inquietante en el apartamento. Los vecinos decían que la habían visto salir al balcón una noche y luego, nada. La policía volvió,
Pero otra vez, no encontraron nada. Era como si el edificio mismo la hubiera tragado. Decidí mudarme, vender el apartamento y empezar de nuevo en otra ciudad. Pero no importa dónde vaya, los susurros me siguen. Los veo en las sombras de mi nueva casa, en los rincones oscuros, en los espejos cuando me miro demasiado tiempo. Y a veces, en mis pesadillas, veo a Carlos, riendo, con ese cuchillo en la mano, diciendo, todavía no hemos terminado. Un día, recibí un paquete en mi nueva dirección. Dentro había una grabación en una cinta vieja, la misma que había visto en el apartamento de Carlos. Pero esta vez, el vídeo mostraba algo nuevo, una figura oscura, alta y delgada, parada detrás de mí mientras veía las grabaciones originales. No era Carlos. Era algo más. Ahora vivo con miedo constante, revisando cada sombra, cada ruido. Creo que nunca escaparé. Creo que ellos me marcaron esa noche en el sótano, y que, de alguna manera, Carlos sigue ahí fuera, esperando su momento. Ana podría estar viva, podría estar muerta, podría estar con ellos. No lo sé. Solo sé que el edificio no era solo un lugar. Era una trampa, un portal, y nosotros fuimos los incautos que caímos en ella. Así que, amigos, si alguna vez ven a un vecino que siempre está en su balcón, mirándolos, no lo ignoren. No piensen que es solo curiosidad. Puede que sea el comienzo de algo mucho más oscuro. Y si oyen ruidos bajo el suelo, si sienten que las sombras se mueven solas, corran. Porque una vez que abren la puerta, no hay vuelta atrás. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, espero que te haya gustado. Para no perderse las nuevas, incluso más emocionantes historias, suscríbase a nuestro canal, Love, Lies, Betrayal, un lugar donde escuchará una gran cantidad de crónicas fascinantes e intrigantes sobre corazones que están completamente rotos por la traición femenina, tramas llenas de intrigas, los acontecimientos de la vida, momentos de traición reveladora y el tiempo del juicio final. Vamos a seguir por mucho tiempo, vamos al grano. Como, escribir comentarios, a las nuevas reuniones aquí, el vídeo sale todos los días.